Bueno, y si me permitís, Enrique, adelante, voy con por otro favor. entrevistado. Sí, cómo no. Estamos ya con el doctor José Casañas Levy, es abogado constitucionalista, también está en la lista de candidatos para ocupar una diputación por Central. ¿Qué tal, doctor? Buenas ¿Cómo noches, estás? Luis, gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, hoy obviamente sabes ya el fallo de la Corte, un fallo no, en realidad la decisión de rechazar supuestamente por una cuestión de forma la inconstitucionalidad que se había planteado contra aquella modificación del reglamento interno del Senado. Lo que quería hablar un poco yo es de cuáles son las consecuencias que esto puede tener, porque suponemos, o sea, obviamente si el Senado ni siquiera trató la cuestión de fondo, la Corte, digamos, queda firme la modificación que se realizó de manera, digamos, por lo menos discutible, ¿verdad? Por decirlo en términos muy finos, en el Senado. Hay una mayoría que requiere de menos votos en este momento. ¿Eso qué consecuencias puede tener? Y son consecuencias importantes. En primer lugar, efectivamente, como vos decís, la Corte no estudia la cuestión. O sea, no se expide sobre si lo que se hizo es constitucional o no. Mi percepción es que no lo hace porque no lo puede hacer, porque la única respuesta que puede dar es que es absolutamente irregular lo que se hizo. Es decir, una sesión el 28 de marzo, sin ninguna convocatoria, sin autoridades, sin secretario de actas, en una reunión, en una sala de una de las bancadas del Frente Guazú. El Frente Guazú. Y a partir de ahí toman decisiones nada menos que modificar el reglamento. El reglamento del Senado y de la Cámara de Diputados tiene rango constitucional porque están previstos en la Constitución. Es decir, la Constitución dice que cada Cámara dictará su reglamento, por lo tanto tiene una raíz constitucional. En consecuencia no puede ser modificado de cualquier forma. Más allá de eso, lo que la Corte hace me parece a mí como una argucia, porque es una falacia lo que dice la resolución, de que en el escrito no se mencionan. Y conozco el escrito, porque en su momento lo analicé con los senadores, con el presidente en ese momento, Roberto Acevedo, y el escrito menciona expresamente 3 artículos concretos. El artículo 3 del poder público, que ninguna persona puede arrogarse autoridad que no tiene. En este caso el senador Velázquez no era presidente de la Cámara de Senadores para convocar a ninguna sesión. El artículo 184, que habla de cómo se convoca a sesión. Eso también es algo bastante curioso porque en ese momento el presidente del Senado, Robert Acevedo, convocó a una sesión para el 30 y ellos no quisieron esperar y llevaron adelante esa reunión el 28. Había una reunión convocada, una sesión convocada. Y posteriormente el artículo 200, que también tiene que ver con la cuestión del reglamento. Es decir, sí están mencionados los artículos, por eso es que es mentira lo que dice la Corte en la resolución. Y bueno, es bastante grave, ¿verdad? Primero porque la Corte se toma todo este tiempo para después decir que no va a resolver. Eso es lo que yo creo que hay que dejar en claro. Acá no está resuelta la cuestión, ¿verdad? Y tenemos sí un reglamento modificado sobre una situación totalmente irregular. Esa es la parte grave. O sea, mañana puede volver a ocurrir lo mismo, la Corte no se expide y puede tranquilamente salir a decir, no me dijiste los artículos, entonces no resuelvo. O sea, lo que tenemos nosotros es una situación de facto. Sí. El Senado hoy tiene un reglamento requiere modificado. menos votos para tomar decisiones que antes requerían mayorías. ¿Por qué? ¿Por qué se establece eso? Porque para temas delicados, justamente el reglamento contempla la exigencia de mayorías específicas. ¿Por qué? Y porque ahí se requiere un consenso para que tenga más legitimidad lo que se decide. Por eso es que se requiere mayor cantidad de votos. Hoy, prácticamente todo, por ejemplo, la conversión del pleno en comisión, que no es poca cosa, cuando ahora estamos a punto de tratarse el tema de la terna de fiscalía. Eso requiere dictamen de comisión constitucional. No hubo quórum en la comisión. Entonces, el reglamento le autoriza al pleno del Senado a constituirse en comisión. Pero para hacer eso, pasar por alto el tema de la comisión, antes el reglamento decía, usted necesita una mayoría importante, hoy necesita mayoría simple. Entonces las cosas que antes se exigían con un mayor consenso de los senadores, hoy ya no. Vos podés tener una mayoría mínima ahí y vas a poder tomar decisiones que afectan de una manera importante a todo el mundo, ¿verdad? O sea, con esto de la Corte básicamente lo que se consigue es que un sector que tiene una mayoría simple consiga resolver algunas cuestiones que no tenía los votos para resolverlas. Así mismo, esa fue de hecho la intención de la modificación del reglamento. ¿Por qué? Y porque en ese momento se estaba debatiendo muy fuertemente lo de la enmienda.
Encima el tema de los efectos no termina ahí, porque de esa reunión se presenta una nota en la Cámara de Diputados, sin firma del presidente, sin acta, sin firma del secretario en el acta. No sé si recuerdan, eso fue público. Sí. Que es lo que desencadena después en todo el escándalo y la catástrofe del 31 de marzo, ¿verdad? O sea, no es poca cosa lo que pasó, y por eso que no se entiende lo de la Corte si no es por una motivación política. Porque la misma ley, el Código Procesal Civil, le dice a la Corte, aun cuando no le digan, si usted observa cuestiones inconstitucionales, usted se puede despedir. No puede excusarse en que no se le mencionó, que hay un problema de forma, menos si estaba el Pleno reunido. A ver, después de aquella primera modificación del reglamento interno de manera inconstitucional, sí. O sea, aunque la Corte no quiera tratar el asunto, pero de manera inconstitucional, la consecuencia es aquella otra sesión con otra mayoría, ya mayoría modificada, sí. Que elige a un nuevo representante ante el Consejo de la Magistratura. Que luego elige la terna. Que elige la terna general, de la que es electa la señora Sandra Quiñones. Exacto. Entonces, claro, entonces ahí, pero el diputado Ríos, Julio JJ Ríos, sí. Planteó una acción contra esa designación del senador Cardoso y del diputado, porque él dijo esto es irregular, es nulo. Y tiene razón, eso no fue resuelto todavía. Mi percepción es, ellos resolvieron primero esto para ver cuál es la reacción, y mañana pasado, la semana que viene, saldrá la otra resolución que también dice que eso no es inconstitucional. Mirando después de las elecciones, hay encuestas, obviamente no podemos vaticinar claro. Qué va a pasar en las elecciones, pero hay encuestas que hacen suponer que la mayoría cómoda que hoy puede tener el Partido Colorado, mañana podría ya no tener. Lo más probable. Y está en discusión si el actual presidente Horacio Cartes y el expresidente Nicanor Duarte Frutos pueden o no jurar como senadores. Si podrán o no, según los votos que tengan. Correcto, o sea, si esto se mantiene así, tienen más chances de poder jurar. Totalmente, absolutamente. Por eso que las consecuencias son importantes. No es un tema solamente que tenga que ver con un cambio de reglamento que puede parecer insignificante. No, claro. Las consecuencias para muchísimas cosas. Ascensos, acuerdos, una cantidad de cosas que antes requerían, como es normal, un consenso mayor de la mayor cantidad de gente. Y efectivamente, como vos decís, si el Parlamento va a ser como parece que va a ser, con fuerzas muy divididas, eso va a tener que requerir consenso, pero con esta decisión podría ocurrir que con unos cuantos votitos más directamente el oficialismo consiga cosas que hoy o en una situación normal no conseguiría. ¿Cómo se corrige esto, si existe alguna forma de corregir? Porque la Corte rechaza de forma. ¿Se puede volver a presentar el recurso? No, contra esa resolución no. Y eso es lo grave del efecto que tiene, ¿verdad? Porque los fallos de la Corte no son recurribles salvo por aclaratoria, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora mismo la única posibilidad es modificar nuevamente el reglamento, ¿verdad? Esa es la única posibilidad real de volver las cosas a su estado natural, ¿verdad? Conste que hay que decir una cosa, ¿verdad? La Constitución, en su artículo 137, en la última línea, dice que cualquier acto contrario a la Constitución de autoridad o de cualquier persona es nulo y sin ningún valor. A mí me parece que esta resolución de la Corte es absolutamente contraria a la Constitución, es nula y sin valor. Hoy la coyuntura dice no, hay que respetar, como dicen ahora las partes interesadas, ya resolvió la Corte, pero en verdad es una argucia la que hicieron. Ahora, ¿cómo salimos de esto? Porque, digamos, leyendo, con el sentido común me dice sí, es inconstitucional y la resolución de la Corte debería ser nula. Pero ¿quién determina eso? Hoy no hay otra posibilidad más que recurrir a instancias internacionales, pero la coyuntura política hace difícil que esos tiempos sean útiles para lo que se necesita hoy, que es corregir el rumbo. Entonces, la única vía que yo veo particularmente es volver a corregir el reglamento con un acuerdo que tenga que haber en el próximo Congreso, ¿verdad? Lo que pasa es que y en ese momento se le dijo eso a las personas que estaban defendiendo ese tipo de actuación, ¿verdad? Las consecuencias que van a generar no son solamente ahora para la elección de la mesa directiva, son consecuencias muy graves. Hoy tenemos una terna de fiscal general resuelta sobre la base de un acto nulo. Claro. ¿Verdad?
Estamos hablando de una fiscal o un fiscal que tiene que estar por 5 años. Claro. O sea, toda la administración siguiente va a tener como fiscalizador, si querés, a ese fiscal. Claro. Y otra cuestión, se puede modificar una vez que asuma el nuevo Parlamento, ¿verdad? Sí, claro, el reglamento puede ser modificado en la medida en que sea incluido en el orden del día y tenga los dictámenes que corresponden, etcétera. Pero en el momento en que se establezca ese nuevo Parlamento es en el momento en que juran. Sí, así Y mismo. allí ya estarán jurando el actual presidente y el expresidente. Correcto, si es que juran. O sea, de alguna manera estamos, hay como, digamos, estamos como entrampados en un caso en el que casi se vuelve imposible evitar que juren, salvo que sea catastrófico el resultado de la fuerza que eventualmente apoyarían a ambos Sí. para tomarle el juramento. Claro que tampoco hay que descartar que históricamente el Partido Colorado, que es donde ellos integran la lista, no es que siempre fue actuó muy al unísono estando ya en el Congreso, porque el fenómeno que sucede en el Senado es que cada uno de los senadores tiene su propio peso político y su propio poder. Por eso que cuesta tanto encontrar 23 votos para tomar algunas decisiones. O sea, yo no descartaría nada en ese momento, ni siquiera de los miembros de su propia bancada. Esto que hizo la Corte, o sea, rechazar, digamos, in limine, ¿es causal de juicio político? Sí, categórico. Porque están mintiendo, Luis. Porque el párrafo donde dicen que no se mencionan los artículos constitucionales es totalmente alejado de la realidad, porque uno lee el escrito que se presentó, firmado por el presidente del Senado en su momento y por otros senadores. Ellos firmaron por derecho propio. Ellos mencionan los artículos que yo te acabo de decir, expresamente. Por eso es que es mentira lo que dice el fallo. Lo que pasa es que la Corte utiliza esa frase, ese párrafo, que se van a encontrar en una cantidad de sentencias, para no tratar la cuestión de fondo. Y en verdad una excusa, y como saben que su fallo no es revisable, entonces lo hacen, ¿verdad? Esa es la verdad. Ahora, siendo tan claro el caso, así como vos lo estás explicando, tenemos que del Pleno de la Corte, solamente 2 magistrados estuvieron de acuerdo con tratar la cuestión de fondo, ni sabemos cómo van a fallar, pero solamente 2 dijeron hay que tratar la cuestión de fondo. Tenemos que entender entonces que tenemos una Corte que casi en un 90% es controlada por el poder político de turno. A mí no me cabe ninguna duda de eso. Porque si no se explica, ¿verdad? Personas que conocen el derecho, que están ahí hace mucho tiempo, que conocen la gravedad de la situación. Porque tomen la decisión que tomen, y ese es un tema aparte. Ellos podrían haber dicho, no señor, está bien hecha la sesión, una situación extra, tiene razón el senador Velázquez y el senador Monge y todos los que participaron de esa sesión. Tendría que haber argumentado Claro, por qué. pero por eso no lo hacen, porque no hay forma de argumentar. Entonces por eso usan la excusa del tema de rechazar in limine. No hay otra explicación. Y porque probablemente no quieren dejar sentado su voto en ese sentido. Ahora, digamos, es tan claro así como lo decís, sin que quede lugar a dudas que los artículos, o sea, cuando dicen ellos, no queda claro de qué manera No se viola invocó la cuáles Constitución. son los artículos. Exacto. Se invoca claramente artículo tal y El artículo 3, el 184 y el 200. Expresamente, que tienen que ver con la convocatoria a la sesión, que nadie puede arrogarse autoridad que no tiene, o sea, está expresamente dicho, y en el relato también está dicho. En la peor hipótesis, que alguien que no entienda nada, un abogado recién recibido, se presenta ante la Corte con una acción de inconstitucionalidad y le relate los hechos y le diga mis derechos están violentados. El artículo de la Constitución, el 47 creo que es, dice que no se puede negar garantía aunque no estén expresamente dichas. Y el Código Procesal Civil le dice a la Corte, usted tiene que resolver igual si se da cuenta que hay cuestiones inconstitucionales. O sea, ellos no tienen realmente excusa para no juzgar, que es lo grave acá, ¿verdad? Que la máxima instancia de la cual se esperaba una posición buena, mala, intermedia, no toma la decisión. Una cuestión final, José. ¿Vos recordás una decisión tan grosera del Corte como esta? Bueno, está el tema de los bonos. Está el tema de los bonos que también presentó en ese momento el ministro de Hacienda, Santiago Peña, sin ser representante del Poder Ejecutivo, lo presentó como Santiago Peña, ¿verdad? Y también la Corte toma decisiones pasando por alto la Constitución en cuanto al control del endeudamiento, por ejemplo. Pero hay una cantidad de casos, Luis, y eso es lo grave, de gente que no se sabe.
¿verdad? Porque son casos que están por ahí y hoy me decían varios abogados, doctor, este es un tema que todo el tiempo nos hacen para no tratar la cuestión y directamente rechazan el límite y no resuelven. O sea, es un hecho grave que si se empieza a investigar sentencia de la Corte, se van a encontrar muchísimo. O sea, tenemos una corte que, por decirlo así, no siente a jurisprudencia, aunque la jurisprudencia no tenga el mismo valor que tiene otros lugares, pero, digamos, es la posición política de la corte en términos jurídicos, totalmente, ¿verdad? Totalmente. Es una situación muy penosa. No es muy penosa porque se supone que se espera de ellos alguna posición, sea cual fuere, ¿verdad? Pero eso es lo que no hay. Entonces, ¿cuál es la imagen que nosotros tenemos? No hay institucionalidad. Porque este es un tema, como vimos recién, con efectos importantísimos en la vida institucional del país. Se vienen unas elecciones y hoy me decía mucha gente, por eso resuelven ahora. Porque es un momento en el cual van a haber otras movidas y entonces van a poder decir, no, ya está resuelto por la Corte. En realidad nunca se resolvió, igual que el tema de Duarte Frutos, nunca se resolvió. Claro. Bueno, y sale ahora en un momento muy complicado, por decirlo así, para quienes eventualmente deberían presionar a la Corte o criticar, que es la oposición, porque resulta que hay una oposición que tiene una alianza en donde uno de los que estuvo, digamos, en estas acciones forma parte, ¿verdad? Categóricamente. Por eso que yo veo más una decisión con un fuerte tinte político más que jurídico. A mí me parece que este es un mensaje político, ¿verdad? En esa línea de lo que vos estás diciendo y probablemente porque hay pasos que se van a dar que todavía no lo sabemos y que van a empezar a ocurrir en estos días. A mí me parece que por ahí un poco viene la mano. O sea, esta fue una avant premier. Sí, yo creo que un testeo de ver cómo reacciona la gente. Testeo, sí. Para mí que es un testeo. Se viene más sorpresa. Sí, yo creo que sí. José Casañas Leve, mi respeto de siempre. Gracias, Luis, un placer.